sede a participar con nosotras en un acto especial para conmemorar el 25 de noviembre. Va a darnos María una magnífica charla sobre literatura y feminismo. Y bueno, solo voy a decir unas cosillas. ¿Por qué hablamos de literatura y de mujeres escritoras en un día como hoy, 25 de noviembre? El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque hay una cosa muy clara, y es que el borrado sistemático de las mujeres en la historia de la literatura es una forma de violencia también, y es una muestra del machismo y del patriarcado como sistema estructural. Es una invisibilización que ha perdurado a lo largo de los siglos y de los años, que no es casual y que está hecha adrede, porque niega el lugar que las mujeres tienen en la literatura, en la historia y en la cultura universal. ¿Cómo se manifiesta esta violencia? Bueno, pues lo sabemos porque se le ha excluido en los libros de estudio. Nuestros estudiantes hasta hace muy poco no conocían a las escritoras. Las mujeres tenían que sacar sus escritos usando seudónimos masculinos para poder publicar en la prensa o sacar sus libros. Además, se les negaba el acceso a la educación, sobre todo a la educación superior, y a poder publicar sus propias obras. Además, nos encontramos que falta traducción. Hay muchas obras literarias que hasta hace muy poco no se han traducido a diferentes idiomas. Como consecuencia de esta discriminación hacia las mujeres, las mujeres, sobre todo las jóvenes, pierden referentes. Además, nos hace tener una visión sesgada de la historia de la literatura. Y, como he dicho antes, una forma de violencia simbólica, porque niega sistemáticamente el valor en la creación y el pensamiento de las mujeres, reforzando los estereotipos de género. Y son estereotipos que hoy pues, María nos va a ayudar a desmontar. Sí. Pues ya está, todo dicho, te dejamos. Yo agradecerle a la compañera María que su predisposición, porque tanto le dijimos que viniese a participar en Linares en la actividad en torno al 25N, no lo dudó. Y yo añadí que ya no es solo el borrado de que las artistas en general, porque con las pintoras pasaba exactamente igual, no existían, o tenían que firmar con un seudónimo. Sin embargo, ahora vemos que pasa lo contrario, que hay hombres que firman bajo el seudónimo de una mujer para hacer ver que hablan de cosas de mujeres, cuando creo que es un tema que mejor que conocemos nosotras no va a conocer nadie. Entonces se le ha dado un poco la vuelta, ¿no?, a la historia. Hemos pasado de tener que firmar como hombres a que hombres firmen como nosotras para suplantarnos, ¿no?, para pisarnos, como yo digo, los fregados. Yo creo que va a ser interesante la charla que nos va a dar María hoy, sobre todo por eso, porque no hay nada mejor que una mujer hablando de cosas de mujeres, porque como nos conocemos nosotros difícilmente nos va a conocer un caballero. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo me presento, lo primero de todo, yo soy María López, todos me conocéis de la organización porque pertenezco a la dirección provincial, soy la responsable institucional y política municipal, casi nada, que eso tiene mucho título, mucho trabajo y demás, pero aparte soy filóloga inglesa, ¿vale? Y yo me autodefino como analista de literatura, porque bueno, soy amante de la literatura y sí que he hecho algún máster sobre literatura feminista. Por lo tanto, viene Selina. Hola. Espera de recibimiento. Pues, que nadie se me cuenta, Camila. Discretamente quería entrar. Pues no, porque me has pillado así hablando y de frente, o sea, te he tenido que nombrar. Selina, vete aquí adelante. Ahí voy yo. Ponte aquí la primera, que estés atenta. Vale, entonces lo que hoy vamos a intentar es hacer un recorrido a lo largo de las distintas épocas históricas en España, porque no podemos abrir el abanico, porque si nos ponemos a hablar de Inglaterra o de Francia, nos daría aquí hasta las 12 de la noche por lo menos, y por lo menos ver cuál era el contexto histórico, el rol que tenía la mujer en ese momento y cómo ellas buscaban la manera de declararse en rebeldía. ¿Vale? Entonces, si queréis empezamos ya. Perfecto. Vosotros bajáis, quiero decir que ya nos liamos. Yo también me voy a bajar, ¿vale? Si no os importa, a mí no me gusta dar las charlas sentada, y sobre todo porque voy a ir poniendo diapositivas
Las diapositivas son un poco el guión de la charla, ¿vale? No hace falta que todo el mundo vaya leyendo todo lo que pone en ella, pero a mí sí que me ayuda a mantener el hilo y vosotros podéis ver alguna fotito por ahí que hemos subido, ¿vale? Bueno, que hemos subido, no, que subió yo. Qué leche. Entonces, bueno, yo creo que en este día es importante, aunque para nosotros lo tenemos totalmente interiorizado, definir lo que es el feminismo, que es que todavía en pleno siglo XXI la gente no sabe lo que es. Incluso hay gente que a las feministas, como los que estamos aquí, nos tachan de feminazis, nos tachan de hembristas, nada que ver. Cuando la sociedad absorba la idea de que el feminismo lo único que quiere es la igualdad entre hombres y mujeres, descubrirán un mundo nuevo, porque las feministas muchas veces somos tachadas de que odiamos a los hombres. Oye, que también hay por ahí una vertiente que son las hembristas, que realmente odian a los hombres y todo lo que tiene que ver. Y además surge en contraposición del machismo. El machismo daña y repudia a la mujer. En contraposición de eso surge el embrismo, que repudia al hombre, ya está. Y luego están las feminazis, pues que son nazis feministas. Y luego está el 80%, espero, de la sociedad que consideramos que los derechos del hombre y las mujeres tienen que ser iguales. Si tú consideras eso, eres feminista, ya está. Y qué mal que haya tenido que surgir una corriente de lucha para que por lo menos se expanda la idea de que los derechos de la mujer y del hombre tienen que ser iguales. O sea, ¿cómo tenemos que estar para que surja una lucha para visibilizar esa idea de que los hombres y las mujeres somos iguales a igualdad de derechos y en todos los sectores de la vida? Aún hay gente que todavía no se ha enterado de ello. Pero bueno, yo creo que nosotros sí. Pero claro, hasta llegar a este momento han tenido que pasar muchas cosas y muchas mujeres han sufrido muchísimo para ser visibilizadas o para decir de alguna manera, por favor, no somos inferiores y por favor queremos ser iguales. Desde la Edad Media, que surgen las primeras manifestaciones literarias, hasta ahora, imaginaros pues todos los estamentos sociales que había, el rol de la mujer, que lo vamos a repasar ahora un poquito, y cómo ellas se declaraban en rebeldía con esas manifestaciones literarias. Para mí, a ver, yo aviso, todas las opiniones que se van a verter aquí son totalmente personales, ¿vale? Quiero decir que esta es mi visión de ver el feminismo a través de la literatura. Habrá gente que tenga otras opiniones, o habrá gente que piense que soy una feminazi, o habrá gente que piense que no está bien inducido en mi feminismo, pero cada cual con lo suyo, ¿vale? Yo entiendo que para declararte feminista también tienes que fundamentar tu opinión, ¿vale? Cada uno que está a cargo de su ideología o de sus pensamientos, pero qué bonito es estudiar el feminismo bajo un sector de la vida, ya sea la literatura, ya sea el trabajo, ya sea la violencia institucional que sufren las mujeres, ya sea la desigualdad salarial. Vale, yo he decidido estudiar el feminismo a través de la literatura. Entonces, qué bien, porque te fundamenta a tener un feminismo analizado, sobrepensado y con el que poder defenderte, ¿no? Y qué mejor defenderte que hablando de lo que les pasaba a las mujeres anteriormente, antes de que llegáramos aquí. Para mí, por ejemplo, realmente la primera publicación totalmente feminista fue la reivindicación de los derechos de las mujeres, que no sé si apagan un poquillo la luz, para que... No, aquí ya La reivindicación de los derechos de las mujeres, The Vindication of the Rights of the Women, que escribió en 1792 Mary Wollstonecraft. Lo digo con acento inglés, que para eso soy filóloga, también lo digo. Esta mujer fue la madre de Mary Shelley. Todo el mundo conocerá a Mary Shelley porque escribió el Frankenstein, que también tiene su análisis, que aparte es mi novela favorita y que lo vamos a tratar más adelante. ¿Vale? Entonces, Mary Wollstonecraft escribe en 1792 la reivindicación de los derechos de la mujer.
Y eso es lo que se considera, por muchos críticos literarios, como el pistoletazo de salida de la literatura feminista. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Joder, hasta llegar ahí alguien más escribiría algo, ¿no? Digo yo, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, antes de que Mary Wollstonecraft, que ahora la veremos más tranquila, y además ella era inglesa, vamos a ver lo que pasaba también en España. También se considera el pistoletazo de salida del feminismo a nivel social y político el congreso feminista que hubo en Seneca Falls en 1848. Fue una convención en Estados Unidos, en Nueva York, en una zona que se llamaba Seneca Falls, donde se reunieron muchas mujeres y dijeron, coño, nosotros somos feministas, vamos a pedir el voto femenino, porque en Estados Unidos no había todavía voto femenino, sufragio universal, y se desarrolló en julio de 1848. Las organizadoras fueron muchas mujeres destacadas de la cultura y de la filosofía y de la política, y participaron más de 300 personas. El objetivo, ¿cuál era ese objetivo de ese congreso en Seneca Falls? Pues reclamar la igualdad civil, social, política y religiosa entre hombres y mujeres. Nada descabellado, por favor. Hombre, estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿eh? Y hace apenas menos de 2 siglos las mujeres estaban batallando por conseguir su voto. Luego veremos cómo sucede aquí en España también. Y de ahí salió un documento que se llamaba la Declaración de los Sentimientos, que era como un plagio de la Declaración de Independencia de 1776, pero adaptada a las denuncias que hacían las mujeres bajo la opresión que vivían, ¿vale? Entonces, y en esa Declaración de Sentimientos se incluye además una famosa frase feminista que es "All men and women are created equal". Todos hombres y mujeres somos creados iguales. Esto es una obviedad, pero oye, en esa época decir eso era todo un desafío, ¿vale? Y además ellas hicieron una lista de agravios, que ellos llamaron agravios, que también incluyeron en esa declaración, que detallaba las injusticias que sufrían las mujeres, la falta de derechos legales, educativos, laborales y políticos. Todo eso iba en ese documento de declaración de sentimientos. Fíjate que cosas como femenina, ¿no? Como los sentimientos siempre se asocian más al alma de la mujer que del hombre, ¿no? Y de ahí salió la reivindicación más polémica, que fue el sufragio universal o la reivindicación del derecho al voto, que sí se consiguió, además, en ese congreso, porque había un gran abolicionista que era Frederick Douglass, que apoyó esa reivindicación y lo consiguieron, ¿vale? Ahí se marca el inicio del sufragismo, y ahí es donde nacen las primeras olas feministas de la historia. Me refiero a asociaciones organizadas, ¿vale? Porque puede haber despunte en la literatura o en otros ámbitos de la vida, mujeres de forma puntual sobresalen, pero realmente cuando empieza la ola feminista y las primeras asociaciones organizadas son a raíz de este congreso en Seneca Falls, ¿vale? Y en España, pues ya sabéis que el voto femenino se consiguió gracias a Clara Campoamor, que ahora después hablaremos de ella, y al gran discurso que dio en las Cortes y el debate que tuvo con Victoria Kent. Lo consiguió en 1931 y las mujeres pudieron votar por primera vez en noviembre de 1933. Precisamente en esas elecciones se revalidó la Segunda República, que luego se deshizo obviamente por el golpe de Estado y por la guerra civil y por la dictadura, ¿vale? Entonces, si queréis, entramos un poco en harina, porque no hemos entrado todavía, y desglosamos un poquito o empezamos a ver la época histórica, ¿vale? Yo lo he clasificado como, primero, cómo estaba la sociedad en ese momento, cómo estaban las mujeres y la representación literaria femenina más importante de esa época, ¿vale? Yo hablo mucho. Si alguno quiere intervenir en algún momento,
puede levantar la mano y decir, María, yo aquí quiero hablar. Y si no, pues siempre hay un espacio de debate al final de la charla. Nos situamos en la Edad Media, siglo XIV, siglo XV. ¿Cómo estábamos en España? Pues invadidos. Quiero decir, hasta 1492, que los reyes católicos le invitaron a los árabes a salir de España, en esa época pues estábamos invadidos y oye, qué bien, quiero decir, qué riqueza cultural. Había una población totalmente heterogénea, estábamos los cristianos, mozárabes, moriscos, mudéjares, judíos, todos ahí. Obviamente no había una literatura consolidada como tal porque ni siquiera estaba consolidado el español, ¿vale? Como una lengua. Sí que se hablaban lenguas romances y la gente de esa cultura, la cultura árabe o la cultura judía, hablaban en sus idiomas correspondientes. Por lo tanto, no había muchas manifestaciones literarias. Ahora vamos a ver algunas, pero pues ni siquiera estaba creada el español como tal. Había clases sociales, obviamente, y ahora también. Había un rey que era el jefe supremo, pues bueno, todavía existen, ¿vale? Y la institución social, cultural y política más importante era la Iglesia. Y esto nos ha perseguido hasta nuestros días, casi, ¿vale? Ahí la que corta el bacalao siempre es la Iglesia. Y la Iglesia es la que le va a dar el beneplácito a la mujer. Siempre, o sea, tú vente aquí, acógete a nosotros, vete a la Iglesia, que aquí estarás mucho mejor que por ahí leyendo libros, ¿vale? Entonces, ¿qué literatura había en ese siglo? Pues poco, la Biblia era el modelo a seguir, obviamente, y eso también ha transcurrido durante siglos. La lengua era irregular y vacilante, de hecho ya os digo que hasta que no se publica en 1492 la gramática de Nebrija, que coincide con el descubrimiento del Nuevo Mundo, y ahí es cuando dijeron, vamos a invadir y vamos a trasladar nuestra cultura y nuestra lengua, vamos a publicar una gramática aquí oficial, ¿vale? Pero hasta ese momento solo había glosas en la poesía, en las hachas, en las cantigas de amigos y los villancicos se cantaban, eran populares y eran poesías también, y era una expresión literaria. Y estaba el mester de juglaría y el mester de clerecía. Por aquí veis a las mujeres, hasta ahora no las hemos visto, ¿verdad? Porque el mester de juglaría eran los juglares que entretenían al pueblo, a la corte y demás, y tenían sus canciones y sus juegos, y el mester de clerecía, iglesia. Iglesia, traducción de textos latinos y lectura de la Biblia. Se limitaba solamente a eso, ¿vale? También aparecieron los cantares de gesta, el poema de Niño Cid, que era anónimo además, y Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Ita, todos eran clérigos escribiendo, ni más ni menos. Y mientras tanto las mujeres, ¿qué? Pues las mujeres, las pobres mías, o se metían a monjas o estaban sometidas a un matrimonio de conveniencia. Pero eso se va a arrastrar en el Renacimiento, en el Barroco, en todas las épocas históricas y literarias, ¿vale? Aquí hay un atisbo de Isabel de Villena en el siglo XV, que fue, por supuesto, una monja, una sacerdotisa y demás, que escribió Vita Christi, la vida de Cristo, en latín, por supuesto. Y fue tiene un leve toque feminista porque no hablaba de Cristo, sino de todas las mujeres que estaban alrededor de él. Su madre, la Virgen María, María Magdalena, yo no sé quién más había, Santana, o sea, ella se dedicó a hablar de las mujeres alrededor de Cristo. Oye, muy bien, siglo XV, una monja que hablara de eso, muy bien, pero tampoco dentro de las posibilidades que ellas tenían, para mí es mucho ya, o sea, para mí es mucho que en pleno siglo XV Isabel de Villena se atreviera a eso. Entonces, tened en cuenta que hasta el siglo XIX o así, siglo XIX avanzado,
no pasa una cosa muy importante que yo considero que es la más importante para que la mujer reviente por ahí. A ver, reviente y se ponga a luchar por sus derechos y a decir soy feminista. Y es el acceso a la educación. Hasta que la mujer no accede de forma libre a la educación, jamás va a desarrollar un pensamiento crítico, unas fuentes de conocimiento y no va a poder expresarse. Mientras que se niegue el acceso al conocimiento de la educación, la mujer no ha podido hacer nada. Y las que hacían algo era porque eran monjas y no querían someterse a los matrimonios de conveniencia y por tanto se metían a monjas, se casaban con Dios. Era una forma de escapar, oye, que no es que la religión fuese wow, lo mejor del mundo, sino que era su vía de escape. Yo le por ella, porque decían, para casarme con alguien que me va a maltratar, que yo voy a ser la guardesa de su honor, mientras que él haga lo que quiera y voy a estar aquí, madre, esposa y Espíritu Santo, pues yo me meto a monja, vivo conmigo misma, rezo, leo, como y tiro para adelante. Y es que era así, Pasamos al siglo de oro, siglo XVI, XVII, Renacimiento barroco, ¿vale? En esta época, pues, se llama siglo de oro porque precisamente se acaba de conquistar o descubrir América y lo que se trajo de allí era riqueza pura. Entonces, el Estado vivía una riqueza y eso se vio reflejado en todas las facetas de la vida, incluso en la literatura también. Era un siglo de esplendor. De hecho, ahí es cuando se publica, como ya hemos comentado antes, la gramática española de Nebrija, castellana, perdón, en 1492, que coincide con el año del descubrimiento de América, que coincide con el año en que nosotros invadimos aquellos territorios e impusimos nuestro idioma, nuestra religión y nuestras normas. ¿Vale? Pues qué menos que tener por lo menos una gramática para expandir el idioma de forma oficial. Esto lleva todo su hilo. No es que Nebrija dijo ese año, venga, vamos, hago una gramática y la publico, sino que todo tiene su porqué. Entonces, las tres funciones de la mujer en esta época, ¿cuáles creéis que son? Pues ordenar el trabajo doméstico, perpetuar la especie humana, ojo, cuidar y satisfacer las necesidades afectivas de su esposo. Y eso se sirve. Hay mujeres todavía que lo tienen como su mantra, quiero decir, hoy en día, año 2025, hay mujeres que piensan así. Aquí en el primer mundo, por así llamarlo, en una sociedad un poco más avanzada, pues parece que no tanto, pero hay otros países del tercer mundo en los que estas tres pesquisas siguen siendo importantes en la vida de las mujeres. Ordenar el trabajo doméstico, perpetuar la especie humana, o sea, tener hijos y satisfacer las necesidades afectivas de su esposo. Y ya está. Y esto era el rol de la mujer en el siglo de oro, que era siglo XVI, siglo XVII. Ante eso, pues, imaginaros las pobres. Yo cuando pienso en las condiciones en las que ellas estaban a nivel social, me da mucha pena, me da mucha pena realmente. Pero bueno, si repartimos un poco entre el Renacimiento y el Barroco, Renacimiento siglo XVI, Barroco siglo XVII, ¿vale? Vamos a dividirlo un poco. No varía mucho, quiero decir, los estamentos sociales son los que son, el rol de la mujer es el que es, esas tres pesquisas, la de cuidado doméstico, perpetuación de la especie y satisfacer afectivamente a su marido, y encima además se creó una corriente filosófica que era el humanismo, ¿vale? Que creó un binomio entre Virgen María y Eva. La Virgen María era lo bueno y Eva significaba el pecado. Entonces había que leer la Biblia sí o sí, porque si tú leías otras teorías,
del nacimiento del mundo o de la especie humana, te estabas yendo por el pecado, ¿vale? Entonces ese binomio se grabó mucho en sangre en la sociedad. Virgen María era, perdona, que se me ha quedado la virtud, ¿vale? Eva era el pecado. Por lo tanto, Biblia siempre. Biblia siempre. Las mujeres vivían, o sea, no tenían vida pública, ellas vivían una clausura doméstica, se encerraban en su casa a cumplir con sus preceptos y si salían en algún momento era pues a la iglesia, claro está. La literatura masculina es muy bollante, quiero decir, al Renacimiento pertenece Garcilaso de la Vega con sus métricas y sus sonetos de amor, Cervantes, que escribió El Quijote, oh Dios mío, en 1605, la gran obra española, y oye, muy bien. Luego estaban Góngora y Quevedo, cada uno con su culturalismo, el otro con su conceptismo, su pelea entre ellos. Lope de Vega, que fue pues el que instauró un poco lo que fue el Teatro Nacional y escribió miles de obras, Fuente de Ojuna, El perro del hortelano, y Calderón de la Barca, que oye, mira, introdujo un teatro, pero que se llama La memoria de las apariencias, porque ya era el teatro con escenografía y música además, o sea, ellos iban avanzando en las distintas disciplinas literarias, pero las pobres mías, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué pasaba con ellas? Aquí, como hemos dicho, el siglo de oro se reparte entre Renacimiento y Barroco y hay dos grandes expresiones femeninas en cada una de ellas. Renacimiento, Santa Teresa de Jesús, Barroco, María de Zaya y Sotomayor. Y vosotros pensaréis, María Santa Teresa de Jesús la incluye en una charla feminista, por supuesto. Soy fan de Santa Teresa de Jesús. Y os voy a explicar por qué. Voy a beber un poquito de agua primero. Santa Teresa de Jesús se ordenó monja, entró en la orden de las Carmelitas y ella dijo, esto aquí está muy... aquí hay mucho patriarcado. Y creó otra orden que son las Carmelitas Descalzas, ¿vale? Porque ella se opuso a muchos preceptos que tenía la orden y si ya de por sí la mujer era invisible en toda la sociedad civil, imaginaros en la iglesia, ¿vale? Entonces ella dijo, oye, pues a mí no me gusta esto, a mí no me gustan las reglas que hay aquí y yo voy a crear mi propia orden con monjas además. Entonces, ella escribe una obra que se llama Camino a la Perfección, ¿vale? Donde critica a los inquisidores por prohibir libros, a las mujeres y a la vez a los curas por permitirlo. O sea, ella dentro de la iglesia ya criticaba a la iglesia en su libro. O sea, ella publicó Camino a la Perfección con su nombre. Quiero decir, dentro de esa corriente literaria religiosa que había. Y además, ella decía en su libro también, o pedía a las monjas que sean independientes, autónomas y que intervengan activamente en la elaboración de sus leyes. O sea, ella quería crear esa orden y que las mujeres tomaran partido y parte igual que los hombres. Joder, entonces, para mí eso ya es un acto de rebeldía muy importante dentro de la iglesia además, y además pudo publicar su obra. En su Camino a la Perfección incluye este fragmento que es que merece la pena leerlo, de verdad, ¿vale? No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorralada, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que soy juez justo y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tienen conocida el mundo mi ruindad y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes
aunque sean de mujeres. Es un poco ahí largo, pero bueno, le está diciendo al Señor, ayúdame, porque aquí esta gente, y eso ya lo incluyó ella en su Camino de la Perfección, en 1560. Pero además escribió un libro, el libro de vida se llama, el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, ¿vale? En el que ella explica su arrobamiento o trance. Vosotros habéis oído hablar de los arrobamientos de Santa Teresa de Jesús en el instituto cuando estudiamos literatura, los arrobamientos de Santa Teresa, que se le ponían los ojos en blanco y levitaba y todas esas cosas. Bueno, yo tengo mi teoría que os voy a contar y cada uno que piense lo que quiera, pero en esos arrobamientos que ella hablaba, decía, estoy en la cuarta línea, veíase en las manos, o sea, ella concebía a Dios como humano, ¿vale? Eso para empezar, ahí está el tío, o sea, que no es un holograma, es un tío ahí, humano. Y decía, veíase en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Esto me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a la entraña. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y dejaba todo abrasado en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay deseo que se quite ni se contenta el alma con menos de Dios. Es decir, creía sentir un dardo largo que un ángel le metía hasta la entraña provocándole un grandísimo pero deseable dolor que le hacía dar quejido y la dejaba toda abrasada enamorada de Dios. Bueno, y tenía, en la punta de la flecha tenía fuego. Vamos a ver, señora, esto yo, María López, de Vilche, esto es una masturbación femenina en toda regla. A mí, que vengan y me convenzan de lo contrario. Incluso hay médicos que han hablado de un tipo de epilepsia que sufría unos episodios, hay un tanto, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, no lo veo ahora mismo. Epilepsia parcial, denominada estásica, sí. Los huevos. Yo para mí, esta mujer, en pleno siglo XVI, está describiendo, oye, dentro de su ámbito religioso, lo que es una masturbación femenina, ni más ni menos. Un ángel con un dedo, con una flecha, con una punta de fuego y que me entra en las entrañas, me duele pero me gusta. Yo lo siento, pero para mí, Santa Teresa, me quito el sombrero con ella, porque consiguió dentro de un convento, escribir un libro que hablaba de este tema. Yo lo considero así, cada uno que traiga sus propias conclusiones, como dice él. Y de hecho los cuadros y esculturas que hay sobre Santa Teresa y ese momento de encuentro con el ángel, que lo tenéis ahí, pues él va con su dardo ahí a por ella. Entonces, para mí no es más que eso, y no veo algo más reivindicativo en una mujer que dentro de su contexto hable de este tema de forma tan figurada, para que no sea ahorcada a primera hora de la mañana. Por lo tanto, para mí, Santa Teresa es una gran feminista por atreverse a lo que se atrevió. Y no solo en eso, sino en inaugurar su orden de las carmelitas descalzas y demás. Nos vamos al barroco, siglo XVII. ¿Vale? El barroco ya empieza a verse un poco la inestabilidad política, porque había muchos conflictos, la guerra de los 30 años, epidemias, pestes, ya no venía tanto oro de América. En América en el siglo XVI vino mucho oro, ya parece que se estaba acabando, y entonces fue un periodo un poco oscuro, sobre todo por las guerras, las pestes, la hambruna y todo lo que traía demás. Aquí aparecen mucho a nivel literario las novelas de picaresca, claro, todo el mundo pasando hambre, Rinconete Cortadillo por ahí buscando un trozo de pan, el Lazarillo de Tormes, toda esa gente, todos esos pícaros que se buscaban la vida detrás de un señor para que le diera de comer.
La mujer, ¿cómo estaba la pobre mía? Pues no hay muchos avances, siento deciros. O sea, el rol social de la mujer se limitaba al hogar. Ya está, a ser madre y esposa, y no tenía otra razón de ser ni de existir, solamente lo que se le imponía. Y aquí tenemos a María de Zaya y Sotomayor, ¿vale? María de Zaya y Sotomayor fue una reconocida novelista, oye, que aquí ya dentro del mundo de las artes y dentro de sus círculos las mujeres empezaban a despuntar, pero dentro de sus círculos, quiero decir, en el común de la sociedad no eran significativas para nada. Y ella escribe, bueno, empieza a acusar a los hombres de limitar la existencia de las mujeres, a vivir encerradas en el ámbito doméstico. Y escribe una obra que se llama Desengaño amoroso. Yo me la he leído. En 1647, en mitad del siglo XVII. A mí me gusta mucho, y ahora os voy a comentar por qué, pero quiero primero que veamos una parte de la introducción de esa novela, ¿vale? Que es la parte de abajo. Dice, si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray es como esta especie de almohada así acolchada que te ponen para bordar, que te apoyas aquí, es como algo así grande, como una almohada, y que tú clavas ahí para ir bordando y demás. Si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en la almohadilla y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres, y quizás más agudas al que leyere, o sea, al que quiera leerlo y entenderlo. Incluso en uno de sus desengaños, que esa novela cuenta 10 historias de desengaños de mujeres. Ahora lo vemos. Incluye este fragmento que viene arriba. La culpa de las mujeres la causan los hombres. Caballero que solicitas la doncella, déjala, no la inquietes, y verás como ella, aunque no sé más de por vergüenza y recato, no te buscará a ti. Y el que busca y desasosiega a la casada, no lo haga. Y el que inquieta a la viuda, no lo haga. Y si la buscas y la solicitas y la haces caer, ya con ruego, ya con regalo, ya con dádiva, no digas mal de ella, pues tú tuviste la culpa de que ellas caigan en ella. Ojo, cuidado, ¿eh? Hombres del mundo del siglo XVII, que María Zambrano lo tenía María de Zaya y Sotomayor lo tenía muy claro. Y escribe su novela Desengaño amoroso, ¿vale? En estos Desengaños amorosos es una colección de 10 relatos que cuenta la historia de Isis, que es una chica que se va a casar, y entonces hace como una fiesta con sus amigas, ¿vale? Que duran varios días, y entonces las amigas se conchaban, no sé cómo se dice, conchabarse, para contar la historia sobre las desgracias que pasan las mujeres casadas, y para desengañarlas, porque al final era un matrimonio de conveniencia. Entonces le van contando historias en los que pues, la mujer sufre violencia, incluso es asesinada por su marido, que le quitan a los hijos, todo tipo de maltrato doméstico, con la idea de que ella se desengañe. Y al final se desengaña, escapa de allí y se mete a monja. Ole por Isis. Isis es una heroína, ¿vale? Entonces, los temas más importantes que trata María de Zaya, pues la crítica a la violencia de género, porque es que yo he leído los desengaños y realmente cuenta con pelos y señales como el maltrato violento del hombre hacia las mujeres, o sea, con pelos y señales. Y ya da igual que fueran reyes, que fueran campesinos, que fueran lo que fueran. O sea, maltrato había en todos los estamentos sociales y de la misma forma, siempre hacia la mujer, ¿vale? Defiende la educación de las mujeres, siempre. Denuncia la doble moral entre hombres y mujeres y la representación del deseo femenino y la libertad personal, ¿vale? Ella defiende mucho todo eso. ¿Tiene importancia? Por supuesto, algunos lo consideran la precursora de la literatura feminista. Es que aquí hay un poco de debate, porque no se sabe dónde poner el punto de partida. Para mí, yo ya lo tengo claro.
o Santa Teresa de Jesús, pero para otra gente igual hasta el siglo XIX no ven una manifestación clara de feminismo. Pero yo creo que el ejemplo que hemos puesto de Santa Teresa, yo creo que es totalmente claro. Y bueno, tiene mucha valentía también temática, porque habla de 10 episodios violentos de hombres hacia las mujeres, ¿vale? Siglo de las luces, o la Ilustración. Esta época es muy fea, porque yo lo digo y lo voy contando así porque es muy... La literatura tenía que ser principalmente didáctica y utilitaria. Aquí es que cuando Jovellanos escribe la ley esa de reforma agraria y todo lo demás. Entonces, si estamos viviendo una época, que es la época de la Ilustración, donde la literatura tiene que ser didáctica y utilitaria, pues imaginaros el tipo de literatura que había. Las mujeres siguen igual, quiero decir, en sus casas, cuidando a su hijo, cuidando el honor de su marido, dándole afecto y haciendo la olla de habichuelas. Ya está. Siguen en el mismo punto. Aquí se desarrolla mucha novela y mucha formato epistolar, que son las cartas. Por ejemplo, autores destacados de la época. Yo siempre me gusta ponerlos a ellos para que veáis los famosos que eran y luego las mujeres. Pues Cadalso con sus cartas marruecas y Gaspar Melchor de Jovellanos, que escribió informe sobre la ley agraria. Incluso Leandro de Moratín, Fernández de Moratín, que escribió el Sí de las niñas, que le echó una mano ahí a las mujeres porque hablaba de una jovenzana que se casó con un hombre por conveniencia, y entonces él criticaba un poco la opresión familiar que se ejercía sobre la mujer para que se casaran o llevaran a término ese matrimonio de conveniencia. Mientras tanto, las pobres mías, ¿qué hacían ellas? Pues no mucho más que tener un papel secundario, pero aquí ocurre una cosa importante, que es la Revolución Francesa, 1789. Y el lema de la Revolución Francesa es liberté, égalité, fraternité, como se diga, ¿vale? Entonces ellas se acogieron mucho ahí, y empezaron a pelear de forma ilustrada o por medio de la literatura por la igualdad de género. O sea, esto ya empezaba a sonar. Pues si en Francia ya empezaban a hablar de liberté, égalité, fraternité, aquí en España llegaron los ecos. Incluso las señoras de la nobleza crearon lo que eran los salones intelectuales, que en sus casas nobles ellas tenían buenas bibliotecas, entonces invitaban a toda la alta sociedad cultural de la época para que vinieran a tomar el té y a leer los libros que había en las bibliotecas. Entonces la mujer empieza a tomar un poco parte de la literatura. Aquí en esta época no hay mucho que destacar, ¿vale? Está Josefa de Jovellanos, que era hermana de Gaspar Melchor de Jovellanos. Sí, pero ella escribió algo, pero por lo que pasó un poco a la historia fue porque creó una escuela para niñas desfavorecidas con el nombre de Enseñanza Caritativa de Nuestra Señora de los Dolores, sola y exclusivamente para niñas, ¿vale? Y luego apareció Inés Joyes y Blake, que hizo una traducción del Príncipe de Abisinia, y entonces incluyó una apología de las mujeres. Y ya Josefa de Amor y Borbón, que escribió el discurso sobre la educación física y moral de las mujeres y defendió la educación y la dignidad femeninas. De hecho, ella escribió ese párrafo que tengo al final. El cerebro no tiene sexo y la actitud de las mujeres para el desempeño de cualquier función política o social es exactamente igual, por naturaleza, a la de los hombres. Si existe alguna diferencia, se debe a la diferente educación recibida e incluso a que no se dé a la mujer ninguna educación. Más claro ya, ahí ya empiezan ellas
un poco a apretar. Y aquí aparece también la que yo considero, o sea, en este punto, finales del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, que la he nombrado al principio. Fue la madre de Mary Shelley y ella fue una escritora, es que ella lo tenía todo a favor, porque su marido era William Godwin, que era un anarquista que además tenía una imprenta. Entonces ella pues vio la situación en la que se encontraba su país en ese momento y dijo, bueno, aquí hay que echarle una mano a las mujeres y yo voy a publicar la reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿vale? Y una de las frases más importantes de esa publicación es educar a las mujeres como a los hombres. No deseo que tengan poder sobre ellos, sino sobre sí mismas. Bueno, dejadnos vivir. Y muchas cosas muy importantes también, y ella culpaba al Estado de que se usara... esperad un segundo. Quería que el Estado garantizara un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita universal para ambos sexos. Para mí, Mary Wollstonecraft dio en el clavo. La mujer, educación. Acceso a la educación. Igualdad de condiciones en el acceso a la educación. Y incluso atribuye la responsabilidad respecto a la educación del Estado. Incluso atribuye la responsabilidad al Estado de que las mujeres sean maltratadas por sus maridos en el matrimonio y pide que intervengan esos matrimonios en los que la mujer está siendo maltratada. Entonces, sin duda, muchas personas consideran a Mary Wollstonecraft la primera feminista, sobre todo en Inglaterra, ¿vale? Y para mí también lo es, pero es que no se puede poner una como la primera feminista, porque en cada época histórica va a despuntar alguna y todas están bien, dentro de sus recursos están bien, pero sí que es verdad que la Vindication of the Rights of Women sí que tuvo más difusión en otros países, ¿vale? Y también tenemos... Ya está, es que pensaba que venía Flora Tristan, pero viene después. Entonces, ¿la podemos considerar una de las primeras feministas? Claro que sí. Llegamos al romanticismo, voy apretando un poquillo. Llegamos al romanticismo, siglo XIX, por fin. Se salta la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. Y ya se pierde un poco todo el clasicismo de la Ilustración y entramos en el individualismo y el yo, ¿vale? Como entidad autónoma. Entonces hay una época un poco convulsa porque hay una decadencia de toda esa mayoría absoluta, iba a decir, monarquías absolutas que había en muchos países de Europa, y la mujer ya empieza a formar parte de esa libertad y ese individualismo a la hora de escribir. Los principales temas que se van a tratar en la literatura son el egocentrismo, la libertad, la muerte, la religión, el amor, todo un poco hay desconexionado porque no hay unas reglas literarias y unos temas concretos que tratar. En España, ¿qué hombres pegaban fuerte? ¿Cuáles eran los 40 principales de esa época? Pues era Espronceda con sus canciones de pirata y sus marginados de la sociedad, Larra con sus artículos sociales y políticos, Zorrilla que escribió el Don Juan Tenorio y pasó a la historia por ello, y Becker también, que pasó a la historia con sus rimas y leyendas y su amorío. Mientras tanto, las mujeres, ¿qué pasa con ellas? No hay mucho cambio, ¿vale? No hay mucho cambio. Estoy ya un poquillo apretando porque quiero que luego haya debate. Pero sí empieza a haber luchas feministas que se vieron incorporadas en las publicaciones románticas de mujeres autoras en España, porque ya estamos hablando de que ya se empieza a hablar de corrientes feministas. Todavía no se ha producido ni el congreso de Seneca Falls, pero sí que se está avecinando. Por lo tanto, las mujeres ya se van viendo las luchas feministas, ¿vale? Y de hecho hay mujeres
en este siglo XIX, el romanticismo, muy simbólicas ya y muy cercanas. Por ejemplo, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro anoche, yo no sé si visteis en la primera, el estreno ese de ENA, que habla de la reina Victoria Eugenia y Alfonso XIII, es que no sabía 12 o 13. Aparecen en una fiesta, un té que hacen allí, y aparece Rosalía de Castro. Y además la representa, ¿no la visteis anoche? Tú sí la viste, Juanjo. Y viste esa imagen, la representa, o sea, sale como una tía, así como muy basta, muy tal, diciendo, pues yo soy feminista, diciéndoselo a Ena, a la princesa Victoria, o a la reina Victoria Eugenia. Yo a mi marido lo mandaba por culo porque me maltrataba, porque no sé qué, no sé cuánto, y se ve como el corrillo de hombres le decían a Alfonso XIII, no dejes que Victoria Eugenia hable con esa macharraca y con esa feminista que le va a comer la cabeza. Pero bueno, tampoco es que fuera demasiado feminista, pero sí que es verdad que estaba muy comprometida con las causas sociales, ¿vale? Y denunciaba la injusticia sobre el clasismo e incluso la exclusión social que sufrían las mujeres. María Zambrano, todos la tenemos en la memoria, porque ella no solo es escritora, sino que es filósofa y es una intelectual que además tuvo que huir, tuvo que huir e irse a vivir a Francia, exiliarse a Francia, porque ella estaba muy metida en política con el Partido Republicano y entonces, pues, por persecución política se tuvo que ir. Pero si a alguien nos gusta del romanticismo, a mí por lo menos Concepción Arenal. Y yo creo que hay mucha gente que la considera en realidad la primera feminista española, porque fue, y esto me encanta, se disfrazaba de mujer, de hombre, para ir a la universidad. La pobre mía. Se recogía su pelo, se ponía su bigote y su sombrero, y ella con 2 ovarios estudió Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e Idioma. Todo esto disfrazada de mujer. O sea, no me digáis que no es un reto para una mujer en mitad del siglo XIX disfrazarse de hombre. ¿Qué es lo que querían las mujeres? Acceso a la educación. Por favor, ese es el primer derecho fundamental que necesita la mujer. Y que una vez estemos educados en el mundo y hayamos desarrollado una fuente de conocimiento y un pensamiento crítico, que cada uno haga con esos conocimientos lo que quiera, pero por lo menos dame acceso a que yo lo pueda adquirir. Y este ha sido el gran problema que ha arrastrado la mujer durante siglos, siempre bajo mi humilde opinión, ¿vale? Siempre bajo mi humilde opinión. Y entonces esta mujer se disfrazaba de hombre y se estudió Derecho, Sociología, Historia, Filosofía e Idioma, 5 carreras. ¿Quién le dice a esta mujer que no es capaz de hacer lo mismo que un hombre o desarrollarse profesionalmente igual que un hombre? ¿Vale? Y también creó La Voz de la Caridad, que era un periódico denunciador de abusos en hospicios y cárceles. Muy importante, porque no solo se preocupaba de las mujeres, sino de los más marginados de la sociedad y de los niños. Y yo creo que aquí en España Concepción Arenal se considera una gran feminista y está muy bien reconocida por eso. Y una de sus frases son: abrir escuelas y se cerrarán cárceles, obviamente. Pero haciendo una visión un poco más europea, igual que hemos hecho con Mary Wollstonecraft, en el siglo XIX, Flora Tristan es una gran feminista y luchadora, porque esta mujer francesa, ella, vivía en un matrimonio violento, o sea, la maltrataba, y ella dejó a su marido y le dijo: ahí te quedas, cabrón, ¿vale? Yo me voy y me voy a luchar por las mujeres. Y no solo eso, sino que se fue a los tajos de obreros, plena revolución industrial, todo el mundo en las ciudades hacinado, sin condiciones laborales, y se iba a los tajos de las fábricas a hablar con los obreros, y publicó el libro La Unión Obrera. ¿Os acordáis de esa frase de proletarios del mundo unidos? Esa frase es de Flora Tristán, porque ella se ocupó de conocer a los trabajadores y reivindicar sus condiciones laborales. De hecho, se considera
la primera feminista a nivel político también, porque la consideran la primera feminista marxista, pidiendo condiciones laborales dignas. ¿Vale? Entonces, para mí, Flora Tristán es un 10 y la tenemos que mencionar aquí, aunque estemos hablando de España, igual que Mary Wollstonecraft, con su reivindicación de los derechos de las mujeres. Flora Tristán y la Unión Obrera tenía que estar presente aquí. Imaginaros, una mujer entrando en los tajos, en las fábricas, para hablar con los proletarios. Los cojones que tenía esta tía, para mí, chapó. Pero se habla también de un feminismo romántico, y aquí entramos en un tema especialmente chulo. Os digo chulo porque a mí me gusta mucho. Y Frankenstein es mi novela favorita. Y yo estoy enamorada de Mary Shelley, de Víctor Frankenstein, de la criatura y de todo. Y ya me he encargado yo de analizar y estudiar mucho la novela, porque yo tengo una visión muy particular de Frankenstein. Mary Shelley era la hija de Mary Wollstonecraft, o sea que ya de casta le viene al galgo. Su padre, que era William Godwin, que ya lo hemos comentado, era un anarquista que tenía una imprenta que ayudó a su madre a publicar la reivindicación de los derechos de las mujeres. Ella se enamora de Percy B. Shelley, que os sonará, se escapan porque Percy estaba casado, se escapan y se van a Suiza, donde está Lord Byron y Polidori. Si habéis visto, bueno, no, la película no, hay una película que se llama Entre niebla o entre nubes, que cuenta esa historia, porque Frankenstein obviamente no la cuenta. Y ellos se escaparon porque él estaba casado y se fueron al calor de Lord Byron, que es de su época, que vivía allí con Polidori, que era su secretario, médico, de todo un poco. Cómo nace Frankenstein, y esto todo el mundo lo habrá oído, que fue un invierno, no sé si fue en 1815 o por ahí, hubo una erupción de un volcán que cubrió de ceniza toda la atmósfera o todo el cielo de toda Europa. Entonces fue un verano oscuro, no había sol, estaba triste. Ellos imaginaron que 4 cabezas, Percy B. Shelley, Lord Byron, Mary Shelley y Polidori, intentando entretenerse. Entonces hicieron un reto y dijeron una noche, hablando de fantasmas y de cuentos de fantasmas, hicieron una apuesta para escribir un libro o un cuento o una historia, una novela de fantasmas o de terror. Lord Byron no cumplió la apuesta, Percy B. Shelley tampoco, pero Polidori sí, escribió un libro que se llamaba Vampiros, que es el antecedente de Drácula. Y Mary escribió Frankenstein. ¿Habéis leído Frankenstein? ¿Os sabéis de lo que va? Sí. Frankenstein no es el nombre de la criatura, obviamente. Víctor Frankenstein, el médico, que se volvió un poco loco, influenciado con las teorías médicas científicas que había en ese tiempo, el galvanismo. Galvani, que era un científico italiano, que decía que enchufándole corriente eléctrica a un ser muerto lo revivía, y de hecho hizo pruebas con ranas. Entonces eso es lo que se hablaba un poco en las tertulias científicas de la época, ¿vale? Entonces Víctor Frankenstein es un médico que se ve muy influenciado por eso y se va a estudiar a Alemania medicina y dice, pues mira, pues yo voy a hacer lo que Galvani. Voy a hacer aquí una persona, brazo de aquí, pie de allí, cabeza de allí, yo le enchufo ahí bastante electricidad, y así lo hizo. Ahora hay una película en Netflix de Guillermo del Toro, no sé si la has visto, yo ya la he visto, tengo mi opinión también. Y bueno, le enchufa electricidad y cobra vida. Ese monstruo cobra vida. Bueno, no es un monstruo, es una criatura, es como un bebé, está recién nacido, no sabe hablar, no sabe comer, no sabe andar, no sabe comportarse. ¿Qué hace Víctor Frankenstein? ¿Salís corriendo? Lo abandona. Entonces, esa criatura va dando vueltas por pueblos, granjas, todo el mundo se asusta de él, lo rechaza, tiene un rechazo total, y él, como un bebé, va absorbiendo lo que ve, y lo que genera es odio. O sea, todo lo que él aprende es odio y rechazo. Busca a Víctor y le dice, mira, tío,
tú a mí ya me has hecho, me has abandonado, hazme una criatura igual que yo, pero femenina, yo me cojo a mi novia, me voy por ahí a los Andes y olvídate de mí, ¿vale? Pero por lo menos dame la oportunidad de sentir el amor. Y Víctor en un principio dice que sí, que le va a crear una mujer, pero luego se ve en el lío que se ha montado y no se la crea. Y entonces acaban uno persiguiendo al otro para matarse, porque él, la criatura que ya sí se ha convertido en monstruo, porque todos los sentimientos que tiene son rabia, rechazo y odio, va matando a sus familiares, porque él no cumple con la promesa de crearle una semejante femenina. Y al final el libro acaba en el Polo Norte buscándose el uno al otro para matarse. Al final uno se mata y el otro se suicida, ¿vale? Muy bien. Como película está bien, de Netflix, un domingo por la tarde. Y esto no es así por casualidad. Y yo digo mi teoría. El hombre jugando a ser Dios, creando vida. ¿Quién crea vida? La mujer. ¿Quién pare? La mujer. ¿Quién cría? La mujer. ¿Vale? Un hombre jugando a ser Dios y creando vida, fracaso total. Porque crea, pero no cría. No tiene ese instinto maternal de, pues ahora te voy a enseñar a hablar, tengo la paciencia de alimentarte, tengo la paciencia de enseñarte. Y eso es lo que precisamente hace Víctor Frankenstein cuando crea a la criatura. Se ve desbordado por la situación y lo abandona. Y si tú no crías a esa criatura, se convierte en un monstruo. Por lo tanto, estaba criticando el egocentrismo del hombre que cree que es superior en todos los sentidos. No, ojo, tú puedes ser superior en algunas cosas, menos en crear vida. Y para mí eso es una gran reflexión y es un puntazo a favor del feminismo que se marca ahí Mary Shelley. Cada uno lo puede entender a su manera. Unos dicen que quizá su madre murió, Mary Wollstonecraft, cuando la parió a ella murió en el parto, ella tuvo 2 o 3 hijos que se le murieron también, y entonces hay muchas teorías que dicen que ella jugaba a crear vida porque había perdido mucha vida en su vida real. Pero para mí, con la capacidad intelectual que tenía Mary, que además escribió este libro con 18 años, ¿vale? Para mí no es sino una crítica a esa obsesión del hombre de crear todo, estar por encima de todo y jugar a ser Dios criando vida y luego no saber criar esa vida. Y eso siempre se reserva a la madre en la mayoría de los casos. ¿Vale? No sé vosotros qué pensáis, no sé si habéis leído Frankenstein, pero luego si queréis, pues entramos a debatir eso. Y ya está, en la edad contemporánea, siglo XX, pues un poco viene marcado por el Congreso de Seneca Falls en 1848, ¿vale? Ahí aparecen las primeras olas feministas, ya bien organizadas, en asociaciones organizadas, que buscaban reivindicar la naturaleza de la mujer y evidenciar que había una jerarquía de los sexos y que había que superar. Sobre todo en los años 70 hay un movimiento feminista que son las sufragistas, que son las que piden el derecho al voto. Y luego hay otra segunda ola, ¿vale? que quieren plena igualdad social, política y económica entre los sexos. Pero sobre todo aquí el arranque del feminismo como movimiento organizado lo marca el Congreso de Seneca Falls, ¿vale? Y aquí, por supuesto, no podemos pasar sin hablar de Clara Campoamor, que en realidad ella no era una escritora en sí, era diputada en las Cortes de la Segunda República, que era muy curioso, que ella reivindicó el derecho al voto, que las mujeres se podían presentar y ser votadas, pero ellas no podían votar. O sea, Clara Campoamor era diputada por el partido Acción Republicana de Manuel Azaña en contra de la dictadura de Primo de Rivera. Y ella pudo ser votada y pudo ser diputada, pero ella no podía votar como mujer. Entonces es famoso el debate que tuvo en las Cortes en 1931 con Victoria Kane, que era del Partido Socialista también.
porque ella defendía el derecho al voto de la mujer. Y Victoria Kent decía que sí, pero cuando la sociedad intelectual de la Segunda República estuviera más madura, ¿vale? Porque la República empezó en el 31, del 31 al 36. Y ese mismo año es cuando ya Clara Campoamor reivindicaba el voto para la mujer. Y Victoria Kent decía, no, espérate, que se madure un poco, que el sistema político y social de la Segunda República avance un poco, que la mujer tenga más acceso a la educación para que tenga más autonomía en el voto. Y Clara Campoamor le dijo, de eso nada, aquí la mujer vota. Y al final se votó y se consiguió el sufragio universal, que se convirtió en realidad en noviembre del 33, que lo comentábamos antes, que es cuando la mujer pudo votar y revalidar la Segunda República, o sea, siguió hasta, desgraciadamente, 1936. En esa época de la República aparece una corriente cultural, no sé si la habéis oído, seguro que sí, que son las sin sombrero. Las sin sombrero eran un grupo de mujeres del ámbito de la cultura, muy amigas de Salvador Dalí, de Lorca, y representaban todos los estamentos culturales en España. Daros cuenta que estamos hablando de la República. Estamos hablando de República, por lo tanto, las mujeres tenían mucho más libertad para expresarse en todos los sentidos. Se llama las sin sombrero porque, según cuenta Maruja Mayo, que ella era artista plástica, o sea, escultora, un día iba paseando por la Puerta del Sol con Dalí, con Federico García Lorca y con Margarita Manso, vale. Y el siglo, o sea, en esa época todavía la sociedad estaba un poco encorsetada y las mujeres siempre tenían que ir tapadas, bien con mantones, con velos, con sombreros, con boinas, con lo que fuera. Y cuenta ella que un día en 1920, paseando por la Puerta del Sol o por la Plaza Mayor, por la Puerta del Sol, iban Dalí, García Lorca, ojo cuidado, Maruja Mayo y Margarita Manso, y dijeron, vamos a descongestionar la idea, y se quitaron los sombreros y se pasearon por toda la Puerta del Sol quitándose los sombreros. Entonces eso, lo primero, que fueron muy criticadas por ello, pero les valió para darle un título a su colectivo, que son las seis sombreros. Entonces ellas eran ya mujeres con unas disciplinas específicas dentro de la cultura. Eran, por ejemplo, ahí está el listado, ¿quiénes eran? Escritoras, Concha Méndez, Ernestina de Champurcín, Josefina de la Torre, María Teresa León, Rosa Charcé, en artes plásticas Maruja Mayo, por ejemplo, y pensadoras intelectuales, María Zambrano, Margarita Manso. ¿A qué se dedicaban? A todas las disciplinas que la sociedad en la República les permitía. ¿Nos suenan esos nombres de algo, de alguna de las que nombraba? ¿Alguna? ¿Todas? No. ¿Por qué? Porque la República se acabó. Entonces estas mujeres pasaron a ser perseguidas. De hecho, la mayoría de ellas se exiliaron. Crearon un círculo cultural muy importante en Madrid y en todas las disciplinas culturales que ellas representaban, pero al estallar, o sea, al llegar golpe de Estado, guerra civil, dictadura, fueron totalmente borradas de la historia. Y de hecho, muchos de sus nombres no nos suenan por eso precisamente, porque ahora es cuando se están rescatando más y los movimientos feministas están recurriendo mucho a recordar la historia de las seis sombreros. ¿Vale? Y entonces, mira, ahí tenéis una foto de ellas y además eran como muy modernas, ellas fumaban, hacían círculos culturales, exposiciones y cosas de ese tipo. Y después de ella, pues sabéis que hay una dictadura hasta 1975, que es el año en el que yo nazco, que tú verás, menos mal. Y hay algunas mujeres como Carmen Laforet, que en su novela Nada logra retratar las preocupaciones y los deseos de las mujeres, Ana María Matute, que fue la primera mujer que entró en la Real Academia de la Lengua Española,
Y Gloria Fuertes, por favor, que dijo que había que ni una mujer sin un libro y sin un lápiz, que se montaba en su furgoneta llena de libros y con su bicicleta iba a todos los pueblos para acercar la literatura a las mujeres. Esa Gloria Fuertes, por favor, un reconocimiento a ella. Un reconocimiento a ella. Entonces, ella iba recorriendo pequeños pueblos donde no existían bibliotecas para llevar libros y realizar lecturas públicas en plazas y parques. Ninguna mujer sin un libro. No hay cosa más entrañable que Gloria Fuertes. Y escribiendo literatura para los niños, para que desde chicos ya leyeran y cantaran sus poesías y demás. Desde luego es, para mí, de lo más entrañable que hay en la literatura española. Y ahora mismo, pues ya, si llegamos un poco ya a nuestros días, obviamente ya este recorrido ya sí no lo sabemos, porque es el más reciente. Como hemos comentado antes, el feminismo se ha institucionalizado mucho, porque ya es una corriente política y una corriente social, y feministas de hoy en día ya no estamos hablando de literatura, sino de todos los ámbitos. Pues Irene Montero, nos guste o no nos guste, ella es feminista, y fue ministra de Igualdad, y generó leyes muy relevantes contra la violencia de género. Ana de Miguel, que es filósofa y profesora de filosofía, que es una pensadora feminista muy conocida por su trabajo académico, imparte cursos sobre historia de las teorías feministas. Ya me gustaría a mí ir a alguna de sus clases. O Laura Nuño Gómez, que es politóloga y especialista en violencia de género, y ha sido clave en la creación del primer grado universitario en estudios de género en España y líder de la red feminista del derecho constitucional. O sea, que estamos hablando aquí de mujeres tochas. Alicia Millares, que son muy tochas ya, quiero decir. O sea, creando grados de violencia de género en la universidad. Esto es tocho ya. Alicia Millares, que ha participado en campañas importantes por los derechos reproductivos y contra la maternidad subrogada. Hay mujeres luchando por esto. Carmen Magallón, que es física y filósofa y activista por la paz. Su trabajo une el feminismo y el pacifismo. O sea, el feminismo activista, ¿vale? Y Lidia Falcón, quien no conoce, que fundó el Partido Feminista de España y ha trabajado durante décadas por los derechos de la mujer. Y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos. Y en este punto estamos. Yo creo que nuestras antecesoras luchan muy mucho y sobre todo han sufrido muchísimo. Oye, una cosa que te voy a preguntar, perdona María. Dime. ¿Y las latinoamericanas han sido tan luchadoras? No lo tengo controlado. Quiero decir, no lo tengo controlado. Ahora estoy estudiando un poco las que se llaman voces oposicionales entre fronteras, que son gente emigrante. Por ejemplo, Sandra Cisneros, que es una mexicana afincada en Estados Unidos, o Chimamanda Ngozi, que os sonará, que es una camerunesa que vive en Estados Unidos también. Entonces ellas son voces transfronterizas. O sea, ellas vivieron en su feminismo en su país y en el país de adopción es donde están, o sea, no vivieron su feminismo, perdón, vivieron su maltrato como mujeres en su país de origen y en el país de adopción es donde se están desarrollando como escritoras feministas, ¿vale? Pero las sudamericanas en concreto no las tengo yo muy controladas, perdona. No pasa nada. Y Dolores Ibarri. Pero bueno, no la he incluido porque estaba más orientada sinceramente a la literatura. Sí que he querido incluir por supuesto que sí, he querido incluir a Clara Campoamor por su defensa y su pelea por el voto femenino, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay muchas más, nos podemos dejar muchísimas en el tintero, pero sí que he decidido seleccionar una por cada época que hemos estado viendo, si no podíamos estar aquí hasta las 1000. Por ejemplo, pues Virginia Woolf y Simone de Beauvoir. Virginia Woolf, que escribió una novela que decía My Room on My Own, o sea, una habitación propia, para que la mujer pudiera vivir de forma libre. O Simone de Beauvoir y su amante, su novela en la que, pues bueno, había mucho proselitismo por ahí también. Entonces, mujeres importantes, muchísimas. No caben todas aquí, y menos mal.
Entonces, por mi parte, bueno, yo aquí he hecho como un mural de que también hay hombres feministas, quiero decir, con frases importantes de muchas de ellas, ¿vale? Y de hombres importantes también, ¿vale? Pero la que más me gusta de todas es esa última, que la escribió Henrik Johan Ibsen, que es un dramaturgo noruego, lo conocéis. Nuestra sociedad es masculina y hasta que no entre en ella la mujer no será humana. Me encanta la frase de Ibsen. Y hasta aquí todo lo que os quería contar. Ahora sí que os abro un poquillo el micro para que vosotros podáis comentar todo lo que queráis. A ver, ha sido un poco... Bueno, llevamos una hora y pico. Podríamos nombrar muchas más, claro que sí. Podríamos hablar más en detalle, claro que sí, pero sería casi imposible. Pero sí, yo lo que quería era eso, pues destacar por lo menos una por época. Así que, bueno, Juanjo, la modelo yo, ¿no? Quiero abrir un poquillo. Yo siempre he tenido un poco el hecho de que se confunda a lo mejor a veces feminismo con historia de las mujeres. Entiendo que si sabemos que el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, retrotraer el feminismo a lo mejor a la edad media o la edad moderna es ampliar o estirar el concepto bastante. Creo que es muy importante la historia de las mujeres, es muy importante mujeres relevantes que visibilicen tanto el papel que ha tenido la mujer en la sociedad como que quieran ser críticas con la sociedad, pero de ahí a que establezcan una disyuntura entre ese tipo de sociedad para que haya una igualdad real entre hombres y mujeres, me parece que se confunde esa historia de la mujer, una mujer relevante, una mujer que hace algo importante en la literatura, en la historia, ya sea de tipo literario, incluso histórico, como puede ser alguna reina, como el caso de la Caima de la serie de ayer. Sí, creo que es como incluso pervertir un poco el concepto de feminismo. Ha habido mujeres importantes y creo que es muy importante que hayan estado ellas también, porque nos ayuda a entender la diferencia, bueno, el rol de las mujeres, entender cuál ha sido el papel en la sociedad patriarcal que hemos tenido y luego después criticar esa sociedad patriarcal y cuál ha sido esa diferencia entre sexos. Entonces me parece muy relevante que haya habido, pero siempre me chirría un poco eso, el llamar feminismo. En el Seneca Fall, por ejemplo, que lo hemos mencionado mucho, en el Seneca Fall las autoras intelectuales que había no dejaban participar a las mujeres negras. Por ejemplo, había mucho racismo dentro del Seneca Fall. No participó ninguna mujer negra queriendo ellas participar, porque era una cosa, el sufragio femenino era una cosa bastante burguesa. Sí. Entonces, creo que siempre hay también que tener en cuenta dentro de cuando hablamos de igualdad, la igualdad de clase o la igualdad de raza o incluso a las compañeras latinoamericanas y demás. Y totalmente de acuerdo contigo, Luis. Y ya también así como otro apunte que me gusta a mí dar, en temas de igualdad, incluso de feminismo, de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, me parece incluso más relevante al inicio del feudalismo, al principio de la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, digamos que hay un desorden, no hay un Estado, nada que controle. Creo que hay una mayor igualdad entre hombres y mujeres en pequeñas aldeas, entre campesinos y demás, porque no hay ningún Estado, no hay ninguna ley que no hay clases que establezcan, porque al final, si entendemos que existe patriarcado es porque hay una división sexual del trabajo, ya que un papel es el hombre es productor, la mujer reproductora, entonces necesita que haya ese binomio del que trabaja y de la que mantiene al señor que trabaja. Entonces eso, yo creo que en el feudalismo, si tenías suerte a lo mejor en esa amalgama anárquica, no te tocaba un príncipe, un noble que te controlara, te podías administrar mucho mejor tu tiempo y tu trabajo y había una igualdad, tanto que ambos trabajaban, ambos sabían lo que tenía que hacer cada uno. Y creo que esa igualdad es mucho mayor, incluso que cuando empieza a aparecer clases sociales, cuando aparece el capitalismo, cuando aparecen las grandes fábricas, las grandes pensadoras que defienden esa igualdad.
que incluso en el dualismo, que es una cosa que chirríe, pero entiendo eso, que siempre en lo que es división sexual del trabajo, que genera ese rol de género y esa diferencia estructural entre hombres y mujeres, mayor en los momentos en el que ha habido menor control de la propiedad privada por parte de clase social poderosa entre los desposeídos. Y ya como resumen, creo que no se puede abanderar el feminismo sin criticar el modelo productivo, el capitalismo, que impone al final esa diferencia entre géneros. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En la primera parte que has comentado, por eso yo muchas veces a lo largo de la charla he dicho, algunos la consideran la primera feminista. Si tú hablas con la gente, no saben decir quién es la primera feminista española. Habrá gente que te dirá Concepción Arenal, por esa rebeldía que tuvo de asistir a clase de plaza de hombres y esa ansiedad de acceder a la educación. Para mí Santa Teresa de Jesús, ya lo he dicho, que chapó. Entonces no se puede decir que una fue la primera, tampoco todas son abanderadas feministas, es lo que tú dices, porque hay mujeres que se limitan a contar la historia y ya están, pero bueno, ahí no se pone nadie de acuerdo, cada uno que coja la que más le represente. ¿Vale? Por ejemplo, a mí esa rebeldía de Santa Teresa de la Cruz pues, me gustó mucho y yo la considero una gran rebelde. Y la segunda parte que comentaba, obviamente hay tribus en África que son totalmente matriarcales, y son las mujeres las que llevan y las que deciden y las que parten el bacalao, y al hombre lo echan a cazar, tira ves que trae y yo aquí reparto el bacalao. Entonces, cuanto más avanzamos en clases, en estamentos, y cuanto más avanzamos en capitalismo y en reglas, más acentuado va a estar el feminismo, el machismo y el feminismo, eso está claro. Entonces, cuanto más avanzada es una sociedad, al final esas cosas también se van a acentuar más. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. Pero bueno, ¿cuál te ha gustado más? ¿En qué sentido? De todas las escritoras de las que hemos hablado, bueno, muy por encima, o tienes alguna preferencia. La vindicación, el texto de vindicación de los derechos de las mujeres me parece una pasada. Y sobre todo en el tiempo en el que estabas, como hablando a finales del 18. A mí, vindicación de derechos de las mujeres, y aunque no la ha comentado Olimpia de Gul, pero la declaración de la ciudadanía, de derechos de la ciudadanía, como me parecen los dos esenciales, aunque volvemos a lo de antes. Olimpia de Gul no hablaba de una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino entre hombres y mujeres burguesas. Es lo que pasó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, la mujer es muy importante y demás, pero luego después la burguesía se puso en el poder y a la clase trabajadora la obvió completamente. Claro, es lo que hablábamos en el siglo XIX, porque se pusieron de moda los salones intelectuales. Pero claro, ¿quién iba a esos salones? Pues tenía la burguesía y la nobleza y demás. Entonces siempre, también el acceso a la educación ha ido siempre muy ligado a la clase social a la que pertenece. Ahora ya, por suerte, yo creo que no, que eso sea solventado, pero hasta ahora eso siempre ha ido muy ligado. Acceso a la educación, clase social, está claro. Pero a mí, la mía favorita, bueno, ya os habéis dado cuenta de quién es, que es Mary Shelley, porque me fascina. Y la estudio y estaba deseando ver la peli de Frankenstein de Guillermo del Toro en el Netflix este fin de semana, además que me he sentado con ciencia en mi sofá y le he dicho a mi pareja, no abras la boca hasta que no termine la película, porque no me quiero perder detalles. Vaya a respirar que yo me pierda detalles. Y está bien, es una adaptación buena de la novela y se ve muy bien, si la habéis visto, quien la haya visto, como cuando Víctor Frankenstein le da miedo, lo abandona y llega Elizabeth, que no tiene nada que ver con él, que en el libro no es así, pero ahí es donde se refleja de, oye, mira, yo no tengo nada que ver con esta criatura, pero yo lo recojo en mi seno. Entonces yo creo que ahí ese momento es un momento bastante importante que Guillermo del Toro se pone en evidencia en la peli y no se ve tan claro porque ese momento de la película no existe en la novela, ¿vale? Entonces para mí ese momento de la peli es excepcional, yo la recomiendo que la veáis, es una buena versión del libro.
Pero Así que- hasta el resto de la criatura cambia cuando la ve a ella, Claro, claro. sin Porque- cruzar palabras en la película, porque porque no no- llegan a tardar un rato en interactuar, no llegan... Sí, no pero da esa el solo hecho de la sensibilidad. presencia de ella le hace cambiar la energía. Nota esa sensibilidad, esa ternura y ese instinto que los puede cohesionar, mientras que su creador, que es el puto amo porque ha creado vida, ¿y qué hace? No tiene paciencia, no sabe educarle, no le da cariño y al final sale corriendo y quema el castillo, que en el libro tampoco es así, pero quema el castillo donde estaba y ahí lo deja a su suerte. Entonces no se hace cargo, no cría, crear y criar. Yo la película no la he visto, pero creo, vamos, también se ha comentado un par de veces, y también una opinión muy personal, pero creo Sí. que a veces también hay que tener cuidado un poquito con el biologicismo sobre que la mujer es la ternura, sobre que la mujer Sí, es la que, sí, sí. la que cría bien, que Sí. porque creo que ese biologicismo es la raíz que acaba estableciendo la división de género, incluso los roles de género. Sí. Entonces, que una mujer tenga que ser simpática o cariñosa por el simple hecho de serlo, o en la crianza, ¿qué pasa? Que no puede, esa obligación de la maternidad, o incluso que el hombre se sienta mal por a lo mejor tener ese acercamiento, esa sensibilidad. Creo que la ruptura de roles de género también es importante porque al final los roles de género es los que también condicionan esa división. Entonces eso, creo que hay diferencias biológicas, pero hay que tener cuidado sobre todo en temas sentimentales o en temas más, menos materiales, sobre la mujer tal o el hombre tal, porque acaban condicionando también. Si nos retrotraemos a, no, es que al final pues el hombre es más fuerte, entonces el hombre es el que tiene que trabajar, la mujer como es más débil. Si tiramos, yo creo que el chicle mucho de biologicismo Sí. se puede acabar llegando a, por temas productivos y utilitarios, de que al final cada uno se dedica a una cosa. Al final son temas que se pagan, ¿no? Claro. Quiero decir, yo estoy de acuerdo contigo también, pero tú ponte en el contexto de esa época, Sí, sí, primero del por siglo supuesto. XIX. Entonces, ahora, pues no todas las mujeres tienen instinto maternal. Yo no tengo hijos y nunca he tenido el instinto maternal de ser madre porque sí, por decreto ley, porque si no me muero. Porque hay mujeres que son así. Entonces, quiero decir, yo entiendo que el 80% o el 90% de las mujeres, o incluso el 100%, tenemos un instinto o una sensibilidad que quizá el hombre no tenga. Pero no lo podemos abandonar. Claro, es más una cuestión de educación en el seno familiar, porque se nos educa así, no porque Sí, tú nazcas así. Yo, por ejemplo, no he tenido hijos por decisión propia, pero yo veo a un bebé y me deshago. Y me deshago, y mi sobrino, y veo, a mí me encantan los bebés recién nacidos. No ya con 5 o 6 meses que ya están gordetes, tan graciosos, no. Recién nacido, a mí dámelo que yo lo cojo. Quiero decir, que quizá tiene una sensibilidad, pero precisamente no se puede usar, como tú indicas, Juanjo, para separar. O sea, para decir, las mujeres tenemos algo que no tenéis vosotros, que es que parimos. Nosotros parimos, nosotros Claro, parimos. eso por supuesto. Y es una forma de separar también, claro que Es sí, una realidad pero en la difícil. sociedad de hoy en día. Pero en el siglo XIX, primero del XIX, Mary Shelley, después de haber perdido a su madre, o sea, su madre, la persona más importante de su vida, murió en un parto, en un acto que un hombre no hace, pero una mujer sí. Y ella perdió a la vez a 2 o 3 hijos suyos, que se le murieron. Entonces, ella también, yo creo que en el hecho de crear vida y parir, puso ella su punto feminista y puso su punto de separación y dijo, este es el punto que yo quiero trabajar y para mí el punto que nos diferencia de los hombres es este. Y te estoy hablando de Mary Shelley, primero del 19, pero era una persona muy inteligente. Sí, hombre, Hay que ponerlo en el contexto de la época. Y oye, me parece buena baza pelear y diferenciar a las mujeres por ese hecho, está bien. Pero yo, por ejemplo, para mí, porque lo veo muy valiente y porque, oye, tiene razón, si algo nos separa, eso. Pero, por ejemplo, a mí, hoy en día, en mi contexto, yo, persona, María, sin hijos, por decisión propia, no es un punto fundamental, ¿vale? Pero para ella sí, y me gusta además cómo lo expreso. María, ¿y el señor Obama qué hace ahí? El señor Obama dijo una frase que era: es absolutamente responsabilidad de los hombres combatir
El sexismo también, y como esposos y parejas y novios necesitamos trabajar duro y ser cuidadosos de crear relaciones igualitarias de verdad. Eso lo dijo el señor Black. Entonces, pues me parecía también que había que incluir a algunos hombres también que hayan dicho alguna frase sentenciadora feminista. Entonces, pues lo he querido incluir también. ¿Este hombre quién es? Este de abajo. Este hombre es... Dice, este hombre es George Carlin. George Carlin, creo que es un filósofo inglés. Y dice, estoy de acuerdo en la mentalidad de la mayoría de las feministas. Los hombres, en la mayoría de los casos, son solo unos brutos, ignorantes, que arruinan el planeta y se destruyen los unos a los otros por la inseguridad de su pene. Bueno, más cosas. ¿Alguien que quiera dar su opinión? Eso en base a, por ejemplo, en base al comentario ese, no es por tema de... pero al final yo creo que incluso si se recalca ese feminismo que dice si las mujeres controláramos el mundo no habría guerra, no habría... Ahí tiene a Ursula von der Leyen, tiene a la Merkel, has tenido en los 80, a la inglesa, esta... Margaret Thatcher. Me refiero que Pero al porque final... eso son mujeres disfrutando de igualdad y ocupando las mismas roles que el hombre. Me refiero que al final es ese biologicismo que a veces incluso si le das la vuelta, ¿no? Porque si las mujeres fueran presidentas, si las mujeres gobernaran el mundo, al final si era una mujer y tienes concepción patriarcal de diferencia de clase, incluso puede utilizar esa baza de la de Santander, de la Botín. No, soy mujer, no he llegado a la igualdad porque ahora soy empresaria, pero bueno, al final eso. Pero para que haya una mujer como la Botín hay 100 hombres, ¿entiendes? Entonces... Pero incluso si hubiera 100 mujeres, luego después el 90% de la sociedad, dentro de ese 90%, el 45% va a ser mujeres que estén en desigualdad. Por eso es que al final de igualdad no solo de derechos, sino de oportunidades, de... Que al final diferencias son constructos sociales que dependen del capitalismo, pero da igual que tomen. Y en las mujeres tenemos la lacra del machismo, que se acentúa si encima tienes la lacra de la racialidad, que encima se acentúa si tienes la lacra de la aparofobia, que encima se acentúa si tienes... Pero todo viene de lo mismo, ¿no? Sí. Porque seguramente todas las señoras estas que han escrito libros tenían un estatus social, tenían una capacidad mínimo la intelectual para escribir, Claro. que el resto de mujeres no tenían. Entonces tú estás hablando de tu feminismo, de las mujeres, de tu estatus social. Sí. Pues seguramente María Teresa de Jesús es lo que tú has dicho. Tú estás en un convento en el que tienes una cama, 3 comidas al día, la capacidad intelectual de escribir, pero para que haya una como tú, seguramente en esa época había pues muchísimas que ni se planteaban lo que era el feminismo. No había muchas, ¿no? Y seguro que ella no lo consideraba feminista, pero sí rebelde, oye, no le gustaban los estamentos que había en la iglesia y así lo dijo. Y tú a alguien que tenga una carencia económica le habla a día de hoy a lo mejor lo ideal es educar en la abolición del género, ¿no? Que cuando a ti te eduquen desde pequeño no te eduques porque al final todos lo hacemos, ¿no? Lo que sería los de hombre o de mujer. Es que la crianza fuese neutra y que luego que tú eres el humano que tengas sea funcional el día de mañana sin tener eso, pues como dice Juanjo, que es verdad, que las mujeres tengamos ese instinto de crianza, porque al final nos lo inculcan. Tú estás en una comida familiar y normalmente la que se queda con la criatura es la abuela, o la madre, o la tía, por norma general es así, y cuando tú desde pequeña ves ese error, adquieres ese error. Ahora tú cuéntale a alguien que no tiene un duro o que pasa hambre, vamos a educarnos fuera de los estratos de género. Te va a decir, perdona, mira, a mí no me cuentes movida que yo lo que quiero es trabajar, a nadie me puede La comer. clase social siempre influye mucho. Bueno, ¿tú querías comentar algo? Sí, bueno, iba a decir solo que al final son cuestiones estructurales, que si te montas en la máquina del capitalismo, da igual que lo rija una mujer que un hombre. Así es. Así es. Mira, yo... Digo que no eran ni cuestiones subjetivas, es que el capitalismo tiene unas leyes. No es lo mismo en papel negro que en un barco. Da igual al final. En una casa, la que la mujer trabaja, al final va a necesitar que su pareja haga las tareas del hogar, en caso de que no puedan contratar una asistencia. Al final, división sexual del trabajo, que sea de la mujer hacia el hombre. Tiene que haber libertad de la asignación de trabajo. Hay que trabajar menos, trabajar todo. Abolición del trabajo. Abolición del trabajo.
Vamos a llegar no, la conclusión sería que María trabaja. Si ahora no trabaja asalariado, nos olvidamos de patriarcado, nos olvidamos de... una manifestación en Madrid del 1 de mayo y a unos que están haciendo contramanifestación de abolicionistas del trabajo. Y yo dije, voy con ellos. Bueno, ¿algún comentario más? Si no, pues deciros que bueno, para mí ha sido un placer estar aquí y que acojáis estas charlas y estas opiniones tan personales de tan buen agrado y sin mucho debate. Oye, que yo quiero que debatamos, yo no tengo prisa. Pero bueno, que muchas gracias por invitarme, Isabel, Laura, y nos vemos en la siguiente manifestación, ¿no? Gracias. Hablar un poquito.